Continuamos con la jornada de hoy del curso Neurociencia, Neurotecnología y Neuroderechos, la humanidad en la encrucijada. Le toca el turno al segundo eje fundamental que considerábamos en el día de hoy, el eje de la neurotecnología, con este título tan llamativo y sugerente: Neurotecnología, todo poder conlleva una gran responsabilidad. La doctora Guiomar Niso Galán será la encargada de acompañarnos con sus conocimientos y su experiencia durante la próxima hora. Es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirige el grupo de neuroimagen del Instituto Cajal y además es vicepresidenta de la Academia Joven de España. Trabaja en electrofisiología humana para caracterizar la actividad cerebral en personas sanas y comprender de esa manera las alteraciones que se producen en diferentes enfermedades neurológicas. Realiza una labor muy importante, que es la de liderar numerosas iniciativas de ciencia abierta, como repositorios de datos abiertos, software abierto, estándares abiertos para fomentar la reproducibilidad y transparencia en neurociencia. A pesar de la juventud que le vemos a la doctora Guiomar Niso Galán, ha sido reconocida con premios como la Medalla para Jóvenes Investigadores de la Real Academia de Ingeniería de España, el premio Ada Byron a la mujer tecnóloga de la Universidad de Deusto, el Premio Internacional de Ciencia Abierta por The Neuro y, muy recientemente, como ya comentaba ahora mismo, su nombramiento como vicepresidenta de la Academia Joven de España. Muchas gracias, doctora Guiomar, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por la introducción tan bonita y me hace una ilusión realmente enorme estar aquí porque hace varios años, en 2013, terminé la tesis y mi director fue el profesor Ernesto Pereda. Y estoy muy agradecida por la invitación y por poder conocer la ciudad donde trabaja. Bueno, muchas gracias a todos y por la organización, que ha sido fantástica. Mi charla, el tema sobre lo que voy a hablar hoy es la neurotecnología y cómo todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. El cerebro, como sabéis, es un órgano realmente complejo, formado por 86.000 millones de neuronas y cada una de esas neuronas conecta con otras 1.000 neuronas. Este órgano es complejísimo porque hace falta que todas las áreas del conocimiento se unan para poder descifrar y poder comprender cómo trabaja este órgano, desde la biología, la psicología, las matemáticas, la ingeniería, la medicina, la física y, como hablaba antes, el derecho. También todas estas disciplinas están relacionadas y todos tenemos que trabajar fuerte para poder llegar a descifrar y comprender cómo trabaja. Y en este contexto surge la neurotecnología, que se entienden como las herramientas que nos permiten interaccionar con el cerebro. Dentro de la neurotecnología están las técnicas de neuroimagen, que son capaces de captar lo que hay dentro del cerebro y plasmarlo en una señal, en una imagen. Luego están las tecnologías de neuroestimulación, como nos contaba antes Katia, ¿no? Que somos capaces de alterar a través de algo externo el funcionamiento del cerebro, y después neurofeedback, que somos capaces de recoger información sobre el cerebro, procesarla y estimular y volver de vuelta a la persona. En esto no me voy a detener mucho porque ya Katia ha explicado bastantes cosas, pero bueno, dentro de las tecnologías de neuroimagen está la resonancia magnética, que nos da, como ahí se ve, una imagen de la estructura del cerebro, la materia gris, la materia blanca. La resonancia funcional, que somos capaces de ver cómo se activa según el nivel de oxígeno que consumen las distintas regiones del cerebro. El PET, que mide la glucosa que se consume. La magnetoencefalografía, que mide los campos magnéticos que emite nuestro cerebro. La electroencefalografía, que mide el campo eléctrico que emite nuestro cerebro. O los electrodos intracraneales, estos son invasivos, se perfora el cráneo, se meten los electrodos dentro y somos capaces de ver con más precisión lo que ocurre realmente dentro de nuestro cerebro, o el NIRS, que mide por infrarrojos. Es decir, que hay un abanico gigante de técnicas de neuroimagen con las
cuales poder medir y poder observar la actividad que ocurre dentro de nuestro cerebro. Y dentro de la neuroestimulación pues tenemos el Deep Brain Stimulation, que son electrodos profundos que se implantan y luego con un aparatito pues se puede ir, además se puede registrar y medir a la vez. El TMS, que ya nos ha explicado Katia, que con unos imanes somos capaces de estimular magnéticamente el cerebro, o la estimulación eléctrica, que puede ser continua, TDCS, o alterna, depende de cómo estimulemos con el cátodo y el ánodo el cerebro. Y por último, el neurofeedback, que como vemos es combinar todo, es decir, tenemos electrodos o tenemos resonancia, tenemos de la forma que queramos medir el cerebro, sacamos la información, la procesamos y luego devolvemos a la persona, según lo que queremos que modifique, pues estímulos sensoriales, visuales como un vídeo, también pueden ser auditivos, una canción, o sensoriales, y también podemos con eso trabajar para ya toda la parte de neuroprótesis, de poder mover un brazo mecánico, poder manejar cosas de manera remota. Con la oficina C, junto con también Rafael Juste y algunos otros expertos en neurociencia, preparamos un informe para ayudar en las a informar a los políticos sobre todos los avances que ha habido en neurociencia y las aplicaciones y las implicaciones éticas, que si queréis echarle un vistazo está disponible en la página del FECIT, y ahí es un resumen un poco también amigable que presentamos en el Congreso de los Diputados, pues con un poco los últimos avances. Bueno, yo soy teleco y estudio, ahora me dedico a estudiar el cerebro, y mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿qué tiene que ver el teleco con el cerebro? Pero igual que una antena o un móvil emite ondas y nosotros somos capaces de capturar esas ondas somos capaces de interpretar esas ondas, transmitirlas. Nuestro cerebro también pues, emite ondas mientras las neuronas se conectan, se produce la sinapsis, y todas esas ondas, como hemos visto, hay muchísimas técnicas con las que podemos recogerlas, analizarlas, y al final pues, me dedico no a lo mejor a la parte más clínica, porque mi formación es en ingeniería, pero todo el análisis de datos que hace falta para interpretar esas señales correctamente y desarrollar algoritmos nuevos que nos permitan pues, descifrar un poco algunas de las enfermedades. Como hablábamos, hay varias formas de registrar la actividad cerebral, y yo sobre todo trabajo con la electroencefalografía y magnetoencefalografía. El encefalograma es un gorro que te pones, te mide la actividad cerebral. La magneto pues, es una máquina muchísimo más grande, a cambio trabaja a temperaturas superconductoras, necesita helio líquido, pero te da una precisión muchísimo mayor, a cambio pues, de perder la movilidad. Depende del tipo de estudio, pues hay algunos estudios que una máquina y otra son más adecuadas, pero al final tenemos esto, y de esto tenemos que descifrar qué está pasando. Entonces, bueno, eso es una máquina, esta es la de Montreal, que estuve 4 años trabajando en Canadá. A través de estas señales podemos reconstruir, y a través de ecuaciones matemáticas interpretar lo que está pasando dentro del cerebro solo con los electrodos que ocurren fuera, y eso es lo que luego podemos interpretar. Sobre todo, yo trabajo en diferentes, como ingeniera, pues a lo mejor no tengo un área específica de aplicación, pero trabajo en varias cosas. Una de ellas es la epilepsia y cómo ayudar a detectar los focos epilépticos para que las cirugías pues, sean más precisas, para resecar, para extirpar el menor región posible. Esto es un ejemplo de una crisis epiléptica que se identificó aquí, y ayudamos aquí un ejemplo en tiempo real, como la actividad cerebral, de repente cuando empiezan las crisis, todos estos pulse, spikes se ven visualizados. Pues este es un poco el trabajo que hacemos día a día. Y bueno, hay un problema de salud cerebral en el mundo, y según un estudio de Lancet, un 43% de la población mundial sufrirá enfermedades neurológicas.
Y bueno, este es un vídeo que a lo mejor es un poco, no lo voy a pasar rápido porque nada, es un poco para que se viese cómo trabajamos y las cosas a las que nos dedicamos. Yo no trabajo tanto con tecnologías invasivas, sino con, por ejemplo, esto es un casco de eje, pero este se puede imprimir con una impresora en 3D. Ahora estamos llegando a un punto ya que muchas tecnologías ya se pueden comprar de manera no me sale la palabra en inglés, en nuestras casas podemos comprarlas nosotros y utilizarlas otra cosa. Y cada vez va a ir llegando más pues, la tecnología, igual que ahora podemos con los relojes tenerlos en casa y que nos miden las pulsaciones, nos miden el sueño, pues la tecnología cada vez está avanzando más rápido para que podamos llegar, pero como decía Katia, tener la tecnología no significa que luego podamos utilizarla bien, por eso hay que tener cuidado. Y ahora, en esta charla, bueno, esta es la máquina de magnetoencefalografía y este es justo, mira, el registro que acabo de enseñaros justo cuando en la presentación. Entonces, en esta charla, sobre todo, me gustaría plantear, he intentado identificar cuáles son los retos principales a los que nos vamos a tener que enfrentar, según mi campo y mi visión, en estos próximos años. Y los grandes repositorios de datos, otros son cómo analizamos esos datos, la inteligencia artificial y cómo el software el hardware va mejorando. Los grandes repositorios de datos, pues cuando compartimos, hoy en día, muchas veces hacemos estudios pequeñitos que se quedan en nuestro laboratorio y no tienen más trascendencia que unos poquitos sujetos. Sin embargo, para querer tener resultados realmente fiables necesitamos tener una cantidad de datos grandes y por eso cada vez hay más consorcios internacionales que tratamos de compartir datos de una manera común para tener la fuerza de todos los grupos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando vas a compartir los datos empieza el problema. Yo como ingeniera digo, bueno, cada uno los organiza de una manera. Esto es un escenario típico, incluso dentro de nuestro propio laboratorio. Hey, voy a preguntarle a Pedro estos datos antiguos, que se pueden hacer un montón de cosas, pero Pedro ya no trabaja en el laboratorio. ¿Qué haces? Tienes millones de datos en el laboratorio, que ha costado muchísimo dinero público conseguirlo, muchísimo esfuerzo de investigadores de recolectar y que están guardados en un cajón porque no se pueden reusar, porque vete tú a saber cómo se han recogido, cómo se han anotado. Entonces, por eso, lo que os decía, en cada laboratorio, o sea, cada centro organiza los datos de una forma diferente, incluso dentro del mismo centro, un estudiante y otro lo hace de forma diferente. Por eso, eso lleva a errores, mal gasto de recursos y que no se puedan reproducir los resultados. Por eso surgió el Brain Imaging Data Structure, que es el estándar BITS, que es un estándar para compartir datos de neuroimagen. El estándar nació en 2016 en Stanford para resonancia magnética y pronto conseguimos extenderlo a magneto. A través de todo el esfuerzo que hicimos para extender un estándar que normalmente la resonancia, como más máquinas en el mundo, va muy rápido, pero las demás técnicas se van quedando detrás y muchas veces no les llegan. Pero aquí nos empeñamos y dijimos, igual que está el estándar para resonancia, tenemos que extenderlo a todas las modalidades. Hicimos el esfuerzo para extenderlo a magneto y después ya siguieron el electroencefalografía, los intracraneales, genética, ASL, QMRI, PET, microscopía, datos de movimiento, de sobre la marcha y bueno, NIRS, y cada vez el estándar está creciendo más y más y más y más centros de todo el mundo están adoptándolo y hay muchísimas nuevas, cada año se hacen varias extensiones del estándar. Por eso estamos muy contentos y siempre es una forma de organizar los datos. Aquí no voy a entrar en los detalles más técnicos, pero y sobre todo es muy importante porque están los datos y junto a los datos están los metadatos para que cada fichero tenga un archivo JSON que tiene todos los detalles de cómo se ha adquirido y bueno, todas las cosas que puedes necesitar para un futuro análisis. Entonces siempre decimos que hay que utilizar bienvenidos al maricondo de la neuroimagen, pero
es una forma con la que, de verdad, una vez que has visto un dataset organizado en bits, da igual de dónde te lo manden, quién lo haya registrado, de qué modalidad, lo vas a entender con solo abrirlo. Y ya se ha adoptado en muchísimas partes del mundo, estamos más de 500 contributores, contribuyentes, bueno, desarrolladores del estándar que estamos intentando pues cada vez que se adopten más sitios y que está muy bien. Hay más ya de 500.000 datos de participantes, 50.000 datos de participantes convertidos. De hecho, es muy importante para los principios FAIR. No sé si estáis familiarizados con lo que son los principios FAIR. Algunos y algunos no. Bueno, describo brevemente. Cuando se comparten los datos tenemos que intentar que sean encontrables, la F de findable, es decir, que no vale que tú tengas tus datos y los compartas en un sitio que se te ocurra y que en 2 años el link esté roto, ya no puedas acceder, o sea, tienes que tener siempre un identificador persistente, preferiblemente luego que sean accesibles. Eso no quiere decir que sean completamente abiertos y que todo el mundo pueda acceder. Cada ley permite lo que permite, pero a veces con contraseña, a veces con control de acceso, a veces de manera libre. Yo siempre intento que cuanto más libre mejor, pero sí lo que permita las regulaciones. Y que sean interoperables, lo que decíamos, que tengan un estándar. No sirve de nada que estén los datos abiertos y luego yo me los voy a descargar y no los puedo usar porque no sé ni cómo están organizados, y que sean reusables, que tengan todos los metadatos necesarios para que luego alguien los pueda volver a usar de manera fácil. Y siempre que compartimos datos, esto es muy importante, que a veces, pues nada, los pones en un repositorio y ahí se quedan porque te obligan, pero en realidad eso es útil para alguien, o estamos rellenando el mundo de datos sin sentido. Y bueno, la GDPR, que es la Ley de Protección de Datos que tenemos en Europa, que es un poquito restrictiva con respecto a América, pero siempre que en Europa tenemos más cuidado con las personas y con todos los datos personales, y tenemos que, a lo mejor en Estados Unidos puedes compartir libremente los datos, pero aquí tenemos que tener cuidado. No me voy a adentrar mucho en esto porque seguro que a lo mejor los siguientes ponentes, Jesús o Rafael, va a hablar de esto, pero es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando compartimos datos. Y estos son muchos repositorios que hay en neuroimagen, o sea, en neurociencia, en neuroimagen específicamente, como OpenNeuro. OpenNeuro te obliga a compartir los datos en bits. Si no están en bits, no los puedes subir. Hay otros que te dejan un formato más libre, aunque ya el estándar ya por defecto es bits. Tenemos muchísimos aquí en Estados Unidos de distintos tipos de niños. Y luego están los repositorios genéricos como SF, Zenodo o GitHub, donde puedes subir libremente tus datos, pero están un poquito menos organizados, no están tan estructurados como de bases específicas de neuroimagen. Cuando hacemos esto, también si vemos de dónde vienen las grandes bases de datos, de dónde viene la población que estamos estudiando, nos damos cuenta que al final vienen de unos pocos sitios del mundo que coinciden con lo que se llama WEIRD, que son Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic Countries. Es decir, que si realmente queremos hacer cosas que sean extensibles a toda la población mundial, tenemos que tener cuidado y entender que si solo analizamos datos que vienen de los mismos países, nos estamos dejando a buena parte del mundo fuera de nuestros estudios. Igual que antes decíamos, alguien preguntaba si los estudios se hacían con chicos, con chicas, eso ya parece como que es una cosa, bueno, que aún hay que seguir peleando, pero que está ya más integrada, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si haces un estudio que la mitad sean hombres y la mitad mujeres. Pues a nivel de países, pues igual, tenemos que intentar traer y involucrar que cada uno pueda compartir y dar recursos para que toda la población del mundo pues pueda beneficiarse de las cosas que desarrollemos. Y pasamos a la parte del software, del análisis de los datos.
Bueno, yo, como os he dicho, yo soy ingeniera y me dedico mucho a realizar software para poder analizar los datos. De hecho, el software Hermes para analizar la conectividad cerebral lo hice junto con Ernesto. Y aparte hemos trabajado también en otro software como Brainstorm, MNI, que nos ayudan a ver los datos, porque matemáticamente es muy complejo cómo pasar de los señales a la visualización, que así parece tan sencilla, pero tiene mucha matemática y tratamos de intentar que el análisis de datos sea lo más sencillo para el usuario, para que las personas que lo utilicen se centren bien en las hipótesis y a veces pues, no tienes tiempo para profundizar en todos los algoritmos matemáticos que hay detrás. Pero siempre el software abierto, siempre compartido, y hay gente que no usa software común y usa sus propios scripts. Entonces, debe compartir es muy aconsejable que comparta sus scripts, porque, o sea, el código con el que ha analizado sus datos, porque mirad lo que ocurrió, no sé, a lo mejor ya muchos de vosotros estáis familiarizados con estos estudios, pero en 2015 salió un estudio, trataban de evaluar la reproducibilidad en psicología, en los estudios de psicología, y vieron que de 100 estudios que intentaron replicar, en los originales el 97% habían tenido resultados significativos, que son los verdes. Sin embargo, en la replicación, los rojos, solo el 37% habían conseguido replicarse. Esto es una barbaridad. Es decir, que estamos publicando resultados que tratamos de reproducir y que no somos capaces. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora pues empezaron lo que llamáramos la crisis de reproducibilidad, que ya ha habido a lo largo de la historia varias crisis de reproducibilidad, pero hace unos años pues ha entrado otra vez la urgencia de ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo si realmente estamos publicando por publicar y nuestros resultados no son reproducibles? ¿Qué cuidado tenemos que tener? Por eso siempre tenemos que intentar compartir siempre que se pueda los datos de forma abierta. Eso no quiere decir que todo el mundo pueda acceder a ellos con el control que sea necesario. Compartir el código para que la gente pueda, y los detalles del experimento, para que la gente pueda realmente reproducir los resultados que tú has hecho si quiere. Hay varias prácticas que son de dudosa ética, como por ejemplo el hard-keying, es hypothesizing after the results are known, es decir, tú tardas la flecha y donde te caiga pintas la diana, es decir, tú miras, no sabes lo que estás mirando, lo que te caiga lo explicas. Entonces, eso se hace en ciencia, no debería hacerse, pero a veces por una mala educación, a veces sin querer, simplemente se hace así, tú miras tus datos, te sale una mancha ahí y ahora intentas explicarlo. Tenemos que ser un poco críticos con eso. Y otra práctica es el p-hacking, es torturar los datos, probar de una manera, de otra manera, de otra manera, hasta que realmente te dan los resultados que tú quieres tener. Entonces, pues tenemos que intentar evitar estas prácticas. Pues para eso hay preregistros, para eso hay compartir los datos en público para que la gente pueda analizar tus datos y realmente, a ver, que todos podemos ir, que el conocimiento que salga, que nuestro conocimiento se pueda ir consolidando, aunque sea más lentamente, pero que lo que avancemos sea seguro. Por eso hay algunas iniciativas como EEG Many Labs, donde tratamos de reproducir distintos experimentos de EEG en el mundo. Yo lidero un experimento también y somos varios grupos que tratamos de coger el Nature de 1996 de Steve Lack sobre el parpadeo atencional. Leemos pie de detalle, intentamos reproducir todo exactamente en mi grupo, en otro en Holanda, en otro en Alemania, en otro en China. Intentamos ver que todos a ver si somos capaces de reproducir los resultados. En unos años saldrán los resultados de esto. No sé si se trata de replicar 20 estudios de los más influentes en EEG y ver qué sale. Si realmente es un campo sólido o no. Igualmente, en nuestro campo hay una problemática muy grande, que es la variabilidad analítica. Tú partes de unos datos,
pero cada laboratorio toma unas decisiones diferentes a la hora de analizarlos. Unos los filtra de una manera, otros primero los preprocesa al revés, luego quita el ruido, luego mira las fuentes, otro mira el tiempo-frecuencia, otro... Y entonces, en todo este garden of forking, jardín de caminos que se separan, pues al final puedes llegar a tener muchos resultados. Hay un nuevo campo que se llama el bueno, no me sale, multivariate, no, bueno, multiverse, que es el multiverso, ¿no? Que tratas de analizar todos los caminos posibles para analizar unos datos y ver, bueno, a lo mejor no hace falta porque eso consume muchísimos recursos, es una aproximación que está empezando ahora a hacerse un poquito, pero a lo mejor no, pero sí que realmente decir qué estándares tenemos para analizar los datos. Hay cosas que sabemos que son comunes, no todos los estudios se van a analizar con un mismo patrón, porque eso te quita la libertad, la creatividad de analizar, pero hay cosas que sí que son establecidas que también pues, se pueden ir consolidando. Y aquí hay otro estudio que es EG-Many Pipelines, donde se ha recogido un dataset y se da a analizar a muchísimos laboratorios del mundo los mismos datos, a ver cada uno a qué hipótesis llega. Esto se hizo en resonancia y también los resultados te sorprenderán, como dicen los vídeos de... ves que cada grupo tenían que validar 6 hipótesis y no todos los grupos convergían en si la hipótesis era verdadera o falsa. Por eso, bueno, yo llamo a la reflexión que eso es uno de los problemas a los que nos vamos a tener que enfrentar. Por eso yo también estoy trabajando en una herramienta de computación en la nube que se llama BrainLife, donde tenemos pipelines automáticas de análisis donde cada pipeline está en un repositorio de GitHub y metido en un Docker, que es un contenedor. Bueno, no me quiero meter en los detalles, pero es como una cosa inalterable, que tú lo reproduzcas en un Mac, en la versión de 2027, de 2028, todo eso permanece estable y siempre abierto para que cualquier persona que tenga interés pueda revisar el código y decirte, oye, mira, aquí esto no me cuadra con lo que estoy haciendo. Y luego se puede descentralizar y analizar en distintos clústeres alrededor del mundo. Y bueno, este es el paper que publicamos, donde analizamos datos de resonancia, de magneto y de tractografía. Y esto es solo por poner un ejemplo, que una vez que ya tienes cosas estandarizadas y bien robustas, puedes pasarle grandes bases de datos como la CAMCAM, que tiene 600 participantes, bueno, grandes bases de datos, y puedes ver ya cosas a nivel de población que te pueden ir dando una idea de la trayectoria. Este es, por ejemplo, el volumen del hipocampo, que antes nos hablaba Katia de los taxistas y cómo con la edad pues, va empequeñeciéndose. Y bueno, también quería sacar aquí un poquito de otro artículo que hemos hecho a raíz de los 100 años del descubrimiento del EEG, de que Hans Berger hiciese el primer registro de electroencefalografía, que fue justo el año pasado. Hicimos un estudio donde preguntamos a 500 expertos sobre qué era para él las cosas más importantes en las que se debían trabajar, y pues aquí se ve un poquito que la detección de artefactos, porque en EEG hay mucho ruido. Bueno, podéis ver el artículo que tiene mucho contenido, pero aquí un poquito de cómo el hardware tiene que ir mejorando. Y aquí esto también me parece muy curioso, lo he puesto solo anecdótico, como esto es un poco un foro para la discusión y para la reflexión, era cuándo creías que iban a estar listos los siguientes descubrimientos. Y las cosas más cercanas que... Jolín, ahora sin las gafas no veo mucho, pero las cosas más cercanas que la gente creía que en los próximos 5 o 10 años iban a ocurrir era como analizar el estudio del sueño de forma remota, que el hardware estuviese disponible para la gente. Sin embargo, aquí los últimos de la lista, que es que esta tecnología se puede utilizar para descifrar los sueños o para
modificar las long-term memory, las memorias a largo plazo, es decir, que eso la gente lo ve como en 50 o 60 años, que eso los expertos no lo ven que sea una cosa que pueda pasar inminentemente. Y aquí hay como una lista enorme de cosas que la gente pues decía, ¿tú crees que esto va a ser viable, factible en los próximos 5, 10, 20, 30, 40, 60 años? Es decir, que muchas veces en las noticias te pueden descifrar los sueños, pueden descifrar sus pensamientos. A día de hoy aún estamos lejos. Eso no quiere decir que tenemos que estar preparados por si un día se puede hacer. Pero bueno. Y luego un EEG manifiesto también en el que estamos trabajando pues, para intentar hacer una investigación más sostenible, compartir recursos siempre que se pueda, tener cuidado con los temas de inteligencia artificial, que es el siguiente tema que voy a abrir muy brevemente porque imagino que también se va a tocar mucho a lo largo de este congreso. Bueno, con la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y está revolucionando y poniendo patas arriba todo lo que conocemos. Desde salud, medicina, que puede ser una herramienta muy poderosa en realidad, pero hay que saber utilizarla, saber que tiene sesgos, saber cómo entender un poco el comportamiento para evitar que reproduzcamos a aún mayor escala los sesgos, que consumamos recursos sin fin y esto es un estudio donde bueno, que es un poco llamativo, que se intentaban recrear o interpretar lo que una persona estaba viendo. Y aquí es otro estudio que hace esto de manera más eficiente con una red dinámica un poco más ajustada para datos de resonancia. La verdad es que a veces asusta un poco de la imagen que estás viendo, que es la que está a la izquierda, a lo que el algoritmo es capaz de identificar, pues aún eso. Nosotros también hemos hecho un estudio sobre entrenando un algoritmo que se llama BrainGPT, que tratamos normalmente. Los seres humanos tenemos una capacidad limitada de interpretar, de aprender, de conocer todos los artículos científicos que se están publicando, porque son cientos de miles en cada mes hay nuevos artículos, entonces no podemos estar al día, aunque intentamos, y muchas veces no vamos mal desencaminados, pero una inteligencia artificial que tú le metes todos los artículos científicos sobre un tema, pues tiene una capacidad para relacionar conceptos que a lo mejor tú no conoces o que pueden pasar desapercibidos a nivel individual por los investigadores. En general, casi siempre la inteligencia que nosotros, el ChatGPT o las cosas que nosotros utilizamos, son más retrospectivos, es decir, han estudiado algo y le preguntamos luego, oye, ¿en qué año se aprobó la Constitución española? Y ellos son capaces de mirar en todo lo que han aprendido y darte unas respuestas, ¿no? Son más retrospectivos. Nosotros por primera vez hemos probado a ver si podía ser esta BrainGPT que hemos entrenado con BrainBench ser prospectivo, es decir, preguntarle una cosa que no ha ocurrido. Pues en ciencia puede tener alguna aplicación si queremos saber, oye, esta línea de investigación puede ser útil, puede ser buena, hay evidencia, a ver con qué probabilidad te dice que algo puede ser verdad o que puede ser cierto, que tires por ahí o no. Y entonces, por primera vez, hemos preguntado cosas nuevas que no sabían. Y para eso hemos creado BrainBench, que es un banco de datos con todas las revistas de Journal of Neuroscience en diferentes categorías, de conductiva, de sistemas de circuitos, celulares, neurología de las enfermedades, bueno, varias categorías. Y hemos creado los abstracts de eso, una batería de artículos, el abstract del artículo, donde en uno es el artículo original y en otro es el artículo modificado, en el que decíamos, por ejemplo, si esta persona recibe estimulación en esta área, su actividad prefrontal sube, aumenta, o a lo mejor el modificado es disminuye, y para ver si la inteligencia artificial podía saber cuál de los dos era el correcto, si había uno u otro. Y para eso preguntamos a más de 100 expertos en sus campos
para hacer el mismo el trabajo que el Brain GPT, y los resultados fueron que la línea azul es lo que hicieron los humanos y las otras líneas son cada uno de los modelos de inteligencia artificial, llama, tal, y al final vemos que la inteligencia artificial es capaz de superar con creces. Los modelos de lenguaje grandes pueden tener una capacidad de predicción mucho más, en el 80% acertaban versus los 60 y pico % que pueden acertar los humanos que se dedican a investigación, e incluso hicimos un subgrupo de personas porque preguntaban cómo de confianza y de experiencia tienes en el tema. Teníamos que decir si la opción era la A o la B y también valorar. Y incluso si cogíamos solo el segmento de población que decía que se consideraba experto en el tema, vemos que su capacidad de predecir si un resultado va a ir por ahí o no es menor que esto. Bueno, esto es solo por poner un ejemplo de las cosas que estamos trabajando y que también se pueden hacer para eso. Pero muy importante, especialmente nosotros que trabajamos con datos que son tan grandes y tan complejos. Garbage in, garbage out. Es decir, con lo que tú entrenas la red es con lo que luego te va a dar. Si tú metes datos ruidosos, si tú metes datos que no están realmente limpios, lo que te vas a dar no tiene ningún sentido. Y va a reproducir sesgos, se va a fijar en features que a lo mejor no es interesante. Hay algunos artículos donde quieres clasificar dos grupos de población y al final de Alzheimer, no Alzheimer, y al final lo que te estás fijando es si una persona se mueve más o si una persona no es realmente en su actividad cerebral. Por eso tenemos que estar muy cuidadosos de con qué entrenamos las redes. Y por último, las mejoras en hardware en los dispositivos. Vemos que esto es sobre EEG, se está haciendo cada vez más EEG portátil, y vemos que el número de estudios que utilizan EEG portátil cada vez aumenta más en los últimos años, y hay una enorme oferta de dispositivos que puedes usar, desde unos poquitos sensores que son casi para jugar, que yo les llamo para cacharrear, hasta ya dispositivos que son de capacidad validados clínicamente, que no tienen cables, que te permiten ya experimentos más naturalistas, que es otro tema, que a veces pues estamos acostumbrados a los experimentos sentados en el laboratorio, que distan mucho de lo que en realidad luego en la vida diaria pues hacemos, pero bueno, siempre por algo hay que empezar. Bueno, pues todo esto, cantidad de sistemas, de equipos, ya muchos a un precio bastante económico de 1.000, 2.000 euros, que bueno, un equipo de EEG convencional clínico, el de laboratorio, puede costar 50.000 euros. Entonces, que ya se vayan haciendo para el público general, pues es un avance que va a permitir más cosas, no sé si buenas o malas, pero bueno, nueva tecnología. En la resonancia cada vez se va, por ejemplo, aumentando el nivel de campo magnético que se emite. Ya pasamos de 1,5 Tesla a 3, a 7, incluso ahora hay un centro que es capaz de hacer 11. La resolución con la que vemos ya parece los telescopios, ¿no? Que a veces se ven los planetitas como se veían hace cientos de años y cómo se ven ahora, y es abre un campo completamente nuevo para mirar cosas novedosas. Luego, la miniaturización. Tenemos neuropíxeles que son capaces en 1 centímetro de tener más de 1.000 contactos. El 2.0 ya permite que los animales vayan en movimiento, y esto se está empezando a implantar en humanos, aunque de momento es mucho para trabajo en animal, y lo que hace nuestro amigo Elon Musk con Neuralink también, un chip para poder ya implantar y preprocesar en el sitio. Ya no necesitas sacar los datos en un ordenador, preprocesarlo, ya todo lo puedes ir haciendo ahí. Eso es el día a día. Cada año que pasa pues se nota que se hacen los dispositivos más pequeños, con más electrodos. Igual que los ordenadores cada vez se han ido haciendo más pequeños, hasta llegar a los móviles. Pues incluso el EEG antes era como un electrocardiograma que se hacía en papel, se pintaba. Imaginaos lo que puedes analizar con señales en papel. Ahora ya pues todo digital, puedes usar los ordenadores para preprocesar los datos, para reconstruir las fuentes de actividad cerebral, incluso ahora ya con el móvil y de manera wireless. Pero esto nos lleva a una reflexión, y es que la tecnología está avanzando a nivel vertiginoso, y nuestras hipótesis
y nuestros descubrimientos están avanzando a la misma velocidad o nos creemos que por tener una tecnología que puede medir muchísimo más nos vale con hacer estudios un poco continuistas o no arriesgamos, no nos planteamos realmente qué queremos mirar? Entonces, ha habido hace poco también, en 2023 salió un paper que decía que los artículos y las patentes cada vez se estaban convirtiendo en menos disruptivas con el tiempo. Es decir, este índice de consolidator no destructive es como es cada paper que sale, si a partir de ese paper los artículos antiguos se citan más o a partir de ese momento ya van a citar ese paper y ya los antiguos se van a dejar de citar. Y se ve que con el tiempo los artículos que están saliendo son más continuistas, menos disruptivos, menos cambio de paradigma. Entonces, tenemos que replantearnos realmente qué estamos haciendo en ciencia y eso me lleva también a meter un poquito una cosa por la que siempre intentamos ir metiendo la idea que no es tan importante publicar 500 papers, sino hacer una ciencia un poco más lenta y que lo que hagamos podamos pensarlo, podamos reflexionarlo. A veces el sistema no nos deja porque todos queremos tener una plaza y estabilizarnos y bueno, a veces desde posiciones más estables pues podemos decirlo más cómodamente, pero en realidad deberíamos incentivar que fuésemos más despacio, que pensásemos más realmente qué queremos aportar con todo esto, las neurotecnologías, nuestras cosas. Y bueno, y colaborar entre grupos y como decía en el título, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y nosotros que tenemos el poder de mirar, de saber lo que está en nuestro cerebro, en el cerebro y hacer estudios, que pensemos bien qué queremos hacer, dónde queremos ir y compartamos los datos de la manera que sea reproducible, aunque vayamos más despacito, pero que avancemos. Que lo que avancemos, lo avancemos firme. Y bueno, como cuando estuve en Montreal, en el Instituto Neurológico de Montreal de la Universidad de McGill, decía el problema de la neurología es comprender bueno, debería haber sido ser humano en lugar de man, pero en realidad es eso, ¿no? Con todo esto que queremos es entendernos a nosotros mismos, ¿no? Con todo el estudio del cerebro, de que si se activa la región prefrontal media, queremos al final entendernos qué pasa, curar nuestras enfermedades y eso, pues nada, que avancemos para eso y muchísimas gracias a todos por la invitación y que estoy disfrutando mucho del curso y muchísimas gracias. Muchas gracias, Guiomar. Permíteme que te tutee, que ya hemos estado hablando en el café y así, bueno, la discusión es mucho más agradable. Quiero, en primer lugar, tu presentación ha sido magnífica. Quiero empezar por felicitarte por toda esa labor que haces y el empeño que has puesto con la ciencia abierta, los datos en abierto. Algo que observamos en muchas áreas de conocimiento es que muchas veces los trabajos empiezan y acaban en el propio trabajo, ya no hay continuidad porque nunca aparecen los datos, con lo cual llega un punto en el que la ciencia no avanza porque los artículos no tienen recorrido, no se pueden replicar, no se sabe si los datos son correctos o no, etcétera. Eso quiero unirlo y quiero también felicitarte por esa muy buena reflexión que has hecho casi al final de tu presentación con respecto a que recibimos financiación pública para hacer muchos de estos trabajos y obtener muchos de estos resultados. Y como comunidad científica tenemos que ser garantes de que todos esos fondos que se invierten en ciencia, que como hemos visto en las dos presentaciones de hoy es necesaria y fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, deben revertirse en el desarrollo continuado de una ciencia, no de manera continuista, sino de manera, como decías ahora mismo, disruptiva. Deberíamos tomarnos un poco más el tiempo, por lo menos desde posiciones un poco más consolidadas, para pensar y hacer trabajos más continuistas y devolver un desarrollo a la sociedad que se merece por todo lo que nos da. Tengo una pregunta que es de nuestro compañero Alberto, perdona que te mencione, pero la pregunta y que
un poco marcabas ahí un poco las líneas de qué se cree que se va a poder hacer en los próximos años, en los próximos 5 años, 10 años, 50 años. ¿Cuánto de cerca estamos, y esto vinculándolo a Neuralink y a los chips cerebrales que están muy de moda en los últimos tiempos? ¿Cuánto crees, cuánto de cerca estamos de leer la mente humana y de que esto pueda entroncar directamente con luego los derechos laborales con los que finalizaremos la jornada de hoy? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que aún estamos muy lejos, pero esto de un día para otro pasa como la IA. ¿Quién se lo esperaba? Yo iba a congresos de IA, bueno, de lenguaje generativo, así, de modelos de... Y nada, eran cositas pequeñas y un día, ¡paf!, explota y nos pilla a todos. Yo, la verdad, creo que aún queda mucho para poder descifrar un poco pensamientos, pero igual que a pequeña escala, esas imágenes, a mí cuando leo el artículo digo, a ver, ¿dónde está el truco aquí? ¿Cómo es posible que puedas interpretar lo que se está viendo una persona simplemente con la señal cerebral? Yo no te puedo decir fechas, casi me ataño a lo que decía el artículo, por lo menos 50 años, pero bueno, las cosas avanzan muy rápido, esto es exponencial, no te puedo decir. Para mí está lejos, para mí está lejos. ¿Para ti está lejos o Porque queremos que esté lejos? Sí, no lo sé. Hombre, a mí también me gustaría que estuviese cerca y verlo. Pero para mí ya habéis visto lo que muestra cómo es una señal cerebral. Es una oscilación ahí. De ahí tenemos que estrujarnos para ver cómo podemos interpretar eso. Pero bueno, hay gente muy inteligente en el mundo, no lo sé. No se sabe, no se sabe. Tenía una curiosidad con respecto a... Solo te voy a hacer 2 pequeñas preguntas y ya pasamos la palabra al público porque bueno, no quiero dejar de hacértelas, sino luego te las pregunto. Me quedó un poco de curiosidad de cuáles son los modelos de inteligencia artificial, de analítica de datos, Big Data, que utilizan para analizar todas esas señales que generan de los dispositivos. ¿Qué modelos usan? Yo no trabajo personalmente, bueno, salvo el Brain GPT, que hemos tratado de entrenar, hacer como... todos los que hay disponibles te dan la opción de hacer como, bueno, sé que tú eres técnica de esto, así que no quiero meter la pata, pero tú puedes entrenar un modelo grande, hacerle un pequeño módulo donde entrenas como un área específica y luego ya lo incorporas a la red y le incorporas esos nuevos pesos y son modelos que están disponibles. No te sé decir los... Y bueno, eso es una pregunta sobre una reflexión, no importa, no pasa nada por los modelos, pero sí es una reflexión. En los últimos tiempos hemos derivado en el campo de la inteligencia artificial a pasar de técnicas que eran más fácilmente explicables, que es un elemento muy importante en la IA. Me refiero a que si estamos en una aplicación en salud, por ejemplo, no es suficiente con que tu modelo funcione. Necesitamos poder saber el por qué y el cómo, poder explicar los resultados. ¿Por qué vamos a aplicar esta terapia? Pues porque lo dice una IA, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Había técnicas clásicas anteriores pues que se han ido descartando porque los modelos de redes neuronales profundas pues parecen funcionar mejor, ajustando todos esos pequeños pesos, pero que sí eran explicables. La pregunta es, el cerebro es complicado, es complejo y hay cierto alto grado de opacidad en cómo funciona. Lo mismo sucede con los modelos de redes neuronales profundas. ¿Crees que en algún momento que podemos llegar a entender tanto el cerebro que podamos desde el área de inteligencia artificial llegar a hacer modelos basados en redes neuronales profundas que sean realmente explicables? También en la línea de la obligatoriedad del reglamento de la IA Act, del reglamento europeo. ¿Crees que eso será posible o todavía también estamos muy lejos de eso? Yo creo que sí, sobre todo porque se está apostando tanto por la inteligencia artificial. A nosotros nos pasaba muchas veces que cuando teníamos clasificadores, antes de todo esto, Machine Learning clásico, queríamos clasificar entre 2 grupos y decía, vale, este es más probable que acabe convirtiendo en Alzheimer, este no, pero
¿dónde en la cabeza podías ver esto? Querías entender qué estaba pasando. ¿Era simplemente, pues como decía, movimiento que unas personas se mueven más o era realmente datos cerebrales? Entonces, ir peleando cada vez por tener algoritmos que los resultados podamos entender de qué región vienen del cerebro, qué explicación tienen, yo creo que especialmente en el tema de la salud es muy importante. Si tú estás haciendo un juego o otra cosa, a lo mejor para otra cosa no es tan importante, pero en la salud es muy importante que los modelos se puedan explicar. Y de ahí a dónde, es que yo no me atrevo a decir fechas, porque ya te digo que lo que sé que hay tanto dinero en la inteligencia, que está la gente investigando tanto que no lo veo, eso no lo veo tan lejano. Tan lejano. Muchas gracias, Guiomar. Le pasamos la palabra al público. Katia. Me ha encantado la charla. Yo tengo dos preguntas. Una pregunta es lo del WIAT, que también me ha encantado lo del WIAT, porque todos nuestros tratamientos también están realmente basados en gente WIAT, ¿no? Y quería saber si se está haciendo algún esfuerzo a mejorar la situación y coleccionando datos en África o en otros sitios. Y la otra pregunta es, ¿cómo, en tu opinión, podemos seguir el paso de las neurotécnicas que avanzan tan exponentially, ¿no? ¿Cómo podemos, en tu opinión, qué podemos hacer para seguir con el paso? ¿Podemos hacer algo? ¿Vamos a estar siempre como limping behind, no? Sí, sobre lo de los datos que siempre son países europeos ricos, pues nosotros también a través de la ciencia abierta estamos ayudando a las personas de esos países, dándoles recursos que a lo mejor, por ejemplo, en BrainLife tenemos recursos para cómputo abiertos para que quien quiera lo use. Y hay un proyecto muy bonito que se llama Nigerian Brains, donde estamos, bueno, yo personalmente no, pero unos compañeros están viajando a Nigeria y cogiendo datos allí y luego enseñándoles cómo esos son. Bueno, allí el problema que tienen es la electricidad, que para nosotros a lo mejor dices, bueno, tienes todo esto en la nube, puedes computar, te damos recursos de cómputo, te damos, pero ellos ni siquiera a lo mejor tienen la electricidad para conectarse, o los equipos que necesitan tienen que ser más sencillos. Pero bueno, nosotros a nivel individual, por ejemplo en BITS, que es para el estándar, tratamos siempre que en el comité directivo y que en los puestos donde hay un poco de decisión, traer a gente también de esos países para que, o sea, estemos todos debatiendo, porque ellos ponen sus puntos de vista que a veces ni te lo llegas a plantear. Pero a nivel individual nosotros como investigadores más allá de colaborar o intentar ayudar, no sé cómo podemos ayudar. Yo creo que también tiene que haber un poco recursos a nivel. Bueno, en Europa también tienes, bueno, siempre dentro de Europa, países que no son los más comunes, pues tienes siempre alguna facilidad para meterlos en consorcios como en COST, que piden que a lo mejor estén países que no están tan desarrollados, pero bueno, sí, hay que hacer algo en ese sentido. Y ya te digo, compartiendo recursos a ellos les llega, aunque a veces no tanto como nos creemos, pero... y sobre la tecnología, bueno, yo el artículo que hice sobre la tecnología de EEG, los dispositivos, bueno, tardé a hacerlo como 5 años, porque me descuidaba un poco y ya había, todos los equipos ya eran más sensores, nuevo wifi conexión, nuevo tal, entonces es verdad que en algún momento se tenderá a estabilizar, yo creo, porque ahora es como un poco todos están como a la carrera a ver quién llega y nosotros como investigadores, yo también pienso, con que haya una cosa más o menos buena, no necesitas siempre tener la última. Si no, siempre vas a ir a la carrera de esto. Ahora con los móviles pasa lo mismo, ¿no? Es un ejemplo. Siempre hay un nuevo móvil mucho mejor, poco a poco todo va a ir mejorando. Si quieres tener el último dispositivo, pues ahí sí que vas a sufrir. Pero con tener un dispositivo medianamente que trabaje bien, pues para hacer investigación yo creo que... Y sí, no sé si hay en algún sitio donde
te hagan un review, un sistema un poco más sistematizado, no lo conozco. Gracias. Que me gustaría saber si hay estudios ahora mismo que nos permitan saber la fiabilidad que tiene la información que nos devuelve el ChatGPT en las preguntas que hacemos. Por ejemplo, sé que ahora hay una IA que me parece que la ha lanzado The Lancet, que es para médicos y que se llama Open Evidence, y que bueno, ahí te trae todos los artículos de donde ha sacado pues la información, pero no sé si ahora mismo hay estudios que te digan cuál es la fiabilidad que tienen las respuestas del ChatGPT, por ejemplo. Yo no lo conozco, pero no es mi campo. A lo mejor paso la pregunta por aquí. La fiabilidad, pues, hay cosas, depende de los datos que tenga de entrenamiento, pero los modelos que han entrenado son modelos que tienen miles de millones de parámetros y funcionan para determinadas cosas muy bien. Por ejemplo, veo a mi compañero Casiano asintiendo, en programación es muy bueno, es capaz de, le ponemos un examen de los que le ponemos a nuestros estudiantes de primero o segundo de carrera, de hacer código, y lo hace perfecto, y otras tareas también. Se supone que tiene una capacidad de aprendizaje estos modelos, que son muy costosos energéticamente, pero que han sido entrenados muy cuidadosamente, como cajas negras, no se sabe cómo se toman las decisiones. Funciona para algunas cosas. Hay veces que muchas veces inventa también, porque es un modelo de lenguaje, inventa. Por eso lo más importante, pienso que como mensaje, ya quizás no tanto para nosotros que ya hemos ido pues, desarrollando nuestra profesión y nuestra vida, para los jóvenes es que lo importante es tener los conocimientos y la actitud crítica para no creerte todo lo que sale de ahí. Magnífica charla que has hecho, porque tienes una agilidad mental y una capacidad impresionante para transmitir y comunicar, o sea que bien, muy bien. Y luego me gustaría preguntarte si tienes una impresión que yo tengo, y es que hay una disparidad entre lo que hace en estos últimos años el ChatGPT y otras IAs similares, que parece que tienen una capacidad impresionante para darnos datos, para utilizar el lenguaje, sobre todo, como ha dicho Belén, ¿no? Porque son modelos de lenguaje también, y nos ofrecen una capacidad de resolución de problemas impresionante. Y después, lo que tú dices, que vas a ver los datos del EEG, los datos de resonancia, los datos de localización de función cerebral, y eso, la capacidad explicativa que tiene es muy decepcionante, quiero decir. Entonces, parece que en la población general hay una impresión de que esto de la inteligencia artificial es algo ya fuera de serie, mientras que se desconoce que la capacidad que tenemos en los científicos de hacer explicaciones sobre el funcionamiento cerebral y sobre la localización de determinadas funciones o de las redes neuronales, como decía Katia, en relación al TDAH, etcétera, son un océano muy proceloso en el que se dejan ver pocas cosas, ¿no? Y eso tiene que ver también a lo mejor con lo que decía Belén sobre la opacidad de los modelos computacionales que se utilizan, porque en realidad todas esas capas que se utilizan dentro de esos modelos, bueno, yo desconozco, pero ni los propios científicos que hacen la computación saben cómo están organizadas en realidad, ¿no? Y por dónde va la información en esas unidades ocultas y todo esto, ¿no? Y eso además quería relacionarlo con el hecho de que antes en psicología hacíamos diseños factoriales 2×2, manipulábamos dos variables con dos niveles, ¿no? Y ahora esto es lo que hacemos en muchas ocasiones es, haz una tarea y lo que tú dices, al final ya veremos de todas las 150 variables que metemos ahí, variables perceptivas, variables de la imagen, variables de movimiento, variables conductuales, electrofisiológicas, de resonancia, de imagen cerebral, veremos cuál predice mejor el resultado final, ¿no? Y nos quedamos en el mismo estadio descriptivo y no de explicación profunda de la relación entre la función cerebral y el cerebro, ¿no? Que al final no podemos explicar. Me pregunto si eso es una protección que tiene el propio cerebro para que no entendamos su funcionamiento y no acabemos destruyéndolo, ¿no? Que algunos escritores hablan de esto también, ¿no? Sí, yo también creo que buena parte es un poco lo que decíamos
lo que yo decía al principio de la charla sobre los grandes repositorios de datos. Modelos de lenguaje hay textos por todos los sitios. Hay millones y millones y millones de textos con los que poder entrenar. Sin embargo, datos cerebrales que realmente estén bien organizados, bien curados, bien limpios, no hay tantos. Los estudios que se hacen, si tú miras las publicaciones, son 20 participantes en una tarea súper concreta. Ahora empieza a haber consorcios más grandes donde 20 más 20 más 20 van sumando, pero para poder entrenar un algoritmo a este nivel gigantesco, yo creo que no hay tantos datos. Pasó un poco en el COVID. En cuanto tienes de una cosa tantos datos de una forma masiva, te ayuda a acelerar muchos descubrimientos, pero cuando los vas cogiendo a cuentagotas, tienes que ser muy sistemático a la hora de... Por eso pienso que es muy bueno organizarlos, compartirlos y estandarizarlos, porque así puedes ir haciendo, reuniendo información, si no es difícil. Y sobre lo de los análisis exploratorios, con lo del Harkin, yo no digo que los análisis exploratorios estén mal, son muy útiles los análisis exploratorios. De hecho, así es como se descubren las cosas. Lo único que cuando tú haces un análisis exploratorio, lo tienes que decir. Tienes que decir, he hecho esto y me ha salido tal. Y como era un análisis exploratorio, no es que fuese mi hipótesis nunca ha sido que esto correlaciona con esto me ha salido porque yo no lo sabía, es una cosa exploratoria, lo voy a comprobar en otro dataset, a ver si es verdad. Y entonces lo compruebas en otro segundo dataset que no tenga nada que ver y si se da, pues ya estás haciendo ciencia, ya estás contribuyendo. No quiere decir que nunca haya que hacer cosas exploratorias, porque madre mía, si no, nunca podríamos avanzar de lo que nuestra imaginación se puede llegar a imaginar como hipótesis, pero... hay gente que no lo presenta como hipótesis. Dice, como preveíamos, eso es una pequeña trampa, ¿no? Entonces, bueno, es para tener cuidado, que no quiere decir que estén mal y que siempre si te sale algo en exploratorio, pues lo compruebas en otro dataset y ya es confirmatorio. Tenemos tiempo para una última pregunta rápida. Sí, hola, buenas tardes. Ante todo, gracias por tu charla, muy interesante. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué modelo de IA trabajáis para el dataset? ¿Con qué modelos de IA? ¿Con qué modelo de IA trabajáis para el dataset? ¿Para el dataset del artículo de BrainGPT? De toda la conexión, de datos para que intercambiáis con otros países. Ahí de momento no estamos aplicando IA. Es que mi campo no es la IA, aunque a veces me meta un poquito porque yo me dedico al análisis de datos de neuroimagen, pero todavía no he metido mucho no me he metido mucho en inteligencia artificial y de momento solo creamos los repositorios. Luego alguien vendrá, y ese alguien espero que sea bueno, o que estemos protegidos para que no dejar que eso llegue a manos que no deben. Pero que tendrá que entrenar con todos esos datos. Igual que hay bibliotecas y se ha entrenado con las bibliotecas o textos en Internet. Yo de momento solo creamos y analizamos los datos yo a nivel local, no con inteligencia. Cuando hacemos consorcio yo todavía no participo en ninguno donde estemos utilizando inteligencia artificial. Así que no sé si tú quieres... Muchas gracias por tu participación, por haber compartido este tiempo con nosotros y estamos pues contentos porque finalmente hayas venido a Tenerife. Gracias por la invitación, por la amabilidad, a visitarnos por todo. Y bueno, pues muchas gracias.